¿Qué tal amigos? Mi nombre es Miguel Rosa. Recuerden que a las parejas de betas les dimos 24 horas más. Por lo que vamos a ver lo que sucedió. Vamos a ver el resultado que tuvimos. Como podemos ver, la primera pareja no tuvo éxito sacando los huevos. De hecho, el nido se le ha desbaratado. En la segunda pareja, sí podemos ver, chequeando con cuidado, que hay huevos depositados. De hecho, están eclosionando. Nos toca sacar la hembra, pero ya los huevos están depositados. Con cuidado para que el nido no se desbarate. La tenemos. Y la tercera pareja, que fue la primera que sacó, pues podemos ver las crías, si se aprecia bastante, por cierto. El nido se mantiene intacto, las crías ya se están regando. Recuerden que cuando ustedes la tienen destapada y ya la cría está, el macho comienza a recogerla, pero es para reagruparla, no es comiéndosela. Él recoge la que están dispersas y la agrupa. No se deben preocupar porque el macho se la echa a la boca. Ya él la soltará. Pues bien amigos, después de esto nos toca un paso siguiente, que es depositar esa cría que todavía está en cruda. De hecho, sucede porque tienen el saco vitelino aún y no es hora de alimentarlas. Ellas no nadan con soltura. Si se ven dando vuelta en círculo, nadando como a brinco, pues es señal de que no se le puede echar comida. Dejamos el macho ya que la cría están muy jóvenes. Ya lo veremos en el próximo paso de cómo sacar cría. Amigos, como les dijimos la última vez en el pasado video, estamos en el último paso de cómo sacar cría. Ya que la cría está nadando y se ven en óptimas condiciones, nos toca sacar los machos. Si ustedes desean, pueden dejar el macho y meterla en su estanque más grande con todo y macho, pero ese método yo la verdad lo uso poco. Como podemos ver, las crías están preciosas, el agua se ve sana. Este beta se está metiendo cría a la boca, pero son muchas crías. No es nada que se quede con alguna, que la va a soltar en su envase. Si ustedes quieren, van y la recogen luego. Este macho lo ponemos acá. Deben cuidar de que no se le caiga. Ahora procedemos a echarle comida a esos machos. Recuerden que no deben echarle comida mientras sacan cría. Como ustedes pueden ver, esas crías están óptimas para moverse y para alimentarla. Vamos a hacer un pequeño corte para trasladarla a su ambiente, al ambiente que le vamos a preparar. Amigos, aquí tenemos preparado el estanque donde vamos a trasladar una de las sacaduras, una de las camadas. Esta agua está almacenada desde ayer, tiene más o menos 24 horas y al sol, lo que significa que ya está declorificada, o sea que la presencia de cloro es nula. Vamos a vertir en ella agua de una pileta que esté bastante sana para quitarle un poco de cristalinidad al agua y hacer un ambiente más natural. Vale decir que esa agua que yo le eché contiene paramecio, que lo vamos a ver en otro video, cómo se produce al natural. Ahora vamos a depositar la cría con cuidado. Metemos el envase más o menos suave y en vez de dejarla salir a ella, sacamos el envase, como si estuviésemos sacando el envase. Siempre se quedan cría, lo metemos otra vez y sacamos. Ya
Nos aseguramos de que todas estén ahí vertidas. ¿Qué sigue? Sigue ahora Charlie su comida, porque ya ellas comen, porque ya no tienen el saco vitelino, por eso se ven nadando horizontalmente, y si uno la golpea, la vamos a cubrir porque las crías tienen enemigos naturales que son las libélulas, de las cuales vamos a hablar más adelante en otro video, de los daños que puede hacer la libélula y cómo evitarlo. Por eso la vamos a cubrir con la misma tela. Recuerden que debemos evitar que el sol las mate, que se le caliente demasiado el agua, pero el sol es sumamente importante para el desarrollo de sus alevines. Vamos a ponerle algo más. De la alimentación de los alevines vamos a hablar en otra oportunidad en un nuevo video. Recuerden suscribirse y darle me gusta a los videos y nos vemos en la próxima.